que empezar el año en la casa del Señor. Bendito sea el Señor por su gran bendición que nos da de hoy podernos reunir. Bueno, como ustedes saben, domingo a domingo se predica, nosotros predicamos de manera expositiva y estamos observando la carta de Primera de Tesalonicenses, y en esta tarde nos toca mirar en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos del 1 al 8. Les voy a pedir que abran las escrituras en esta parte y conforme la vayan encontrando, se pongan de pie para poderle dar lectura a esta parte de la escritura y así comenzar esta tarde. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos del 1 al 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor, por el privilegio que nos das de estar hoy en tu casa, Señor. Porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Ha pasado ese año que nos diste y no sabemos lo que viene por delante, Señor. Pero como dice tu palabra, nos has dado tu Espíritu Santo, Señor. Y con eso, Señor, nos basta. Padre, te pedimos que en esta tarde tu palabra nos hable, Señor. Te ruego que uses mi persona, Señor, para traer este mensaje, Señor, a los que están aquí congregados. Señor, que tu palabra, Señor, edifique, Señor, a tu pueblo en esta tarde. Y te ruego, Señor, que en tu misericordia y bondad, Señor, me ayudes a traer este mensaje, Señor, para tu amada iglesia, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, comenzamos este año y una de las preguntas más frecuentes que el día de hoy se da es la de saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando se trata de la voluntad de Dios, todo el mundo, tanto cristianos como no cristianos, pueden llegar a la errada conclusión de que la voluntad de Dios es algo que está escondido o algo misterioso para nuestras vidas. Sin embargo, hermanos, aunque la opinión más popular es la que pensamos que la voluntad de Dios es un secreto, algo que podemos nosotros observar en la Escritura es que la voluntad de Dios no es secreta, sino que es clara. Y Dios nos lo ha comunicado a través de su palabra. El problema de Dios, el problema del día de hoy, hermanos, no es que la voluntad de Dios sea un secreto, porque algo que vamos a observar en este texto, hermanos, es que la voluntad de Dios está clara. Y es tan clara, hermanos, que vamos a observar que esta voluntad de Dios va en contra de los deseos de la carne y del mundo. En este texto, hermanos, vamos a encontrar cómo la voluntad de Dios es un contraste entre lo que el mundo el día de hoy conoce o piensa que es la voluntad de Dios y la corrompe, y lo que verdaderamente es la voluntad de Dios. Para esto, hermanos, me gustaría que volviéramos a observar el verso 1, en el que Pablo continúa diciendo con estas palabras: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús,
que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Bueno, hermanos, para este entonces me gustaría hablar un poco acerca del contexto de este capítulo que acabamos de comenzar en este día. Lo que el pastor había predicado en el sermón anterior, donde la preocupación de Pablo para la iglesia de Tesalónica y el ruego de él era que esta iglesia creciera, que madurara. No solamente eso, sino que la preocupación de él es que esta iglesia pudiera tener en mente la segunda venida de Cristo y esperarlo en una manera de buscarlo en santidad, para que sus corazones fuesen afirmados en lo que ellos ya habían aprendido. Para Pablo era importante que la iglesia, hermanos, estuviera segura que Cristo viene. El evento de la segunda venida para los apóstoles era algo muy importante, y hacían énfasis en esto, porque la preocupación más grande de ellos es que cada uno de nosotros pudiera tener en mente que la venida del Señor Jesús es algo que va a ocurrir. Para el tiempo de los apóstoles, hermanos, ellos pensaban, y cuando predicaban, hermanos, ellos pensaban que estaban viviendo los últimos tiempos. Cada uno de los apóstoles hablaba como si ellos fueran a mirar la segunda venida del Señor. No es tanto porque el Señor no hubiera revelado que iba a venir, o hubiera dicho cuándo Él iba a venir, sino que esa es la expectativa que la iglesia debe de tener todo el tiempo. Cristo viene y viene pronto. Ese es el pensamiento que cada uno de nosotros como cristiano debe de tener desde el momento que abre sus ojos en la mañana. Cristo viene y puede venir hoy. Eso es en la manera que nosotros debemos de tener la expectativa de la segunda venida del Señor. Y Pablo en esta carta, hermanos, no lo habla una vez, lo habla en cada capítulo, hermanos. Ya el pastor va a tener una tarea muy difícil para explicárnoslos la semana que viene, que es un texto muy, muy difícil. Oremos por el pastor, que bueno que no me tocó esa parte, pero va a explicar esta parte mejor el pastor. Y también, hermanos, vemos la preocupación no solo de Pablo, sino también del apóstol Pedro, cuando en lugares como en 2 de Pedro 3:9 dice estas palabras: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces podemos notar cómo también aquí el apóstol Pedro tenía la preocupación de que la iglesia tuviera en mente la venida de Cristo. Para el apóstol no le importaba, no le preocupaba saber o que los incrédulos supieran o no tuvieran en cuenta el día de la venida del Señor Jesús. La preocupación para Pedro era que la iglesia tuviese la segunda venida de Jesús por tardanza, mientras nosotros vivimos. Para los apóstoles es normal que un creyente no lo entienda, pero que un cristiano viva sin tener en cuenta la venida del Señor Jesús, eso es algo preocupante. Nosotros tenemos que vivir de esa manera, pensando que Cristo viene, porque es un evento que va a ocurrir, hermanos. Eso nos va a ayudar a vivir bajo la voluntad de Dios, sabiendo que Él viene, esperándolo. Él viene en cualquier momento. Sí, bien, los apóstoles lo anunciaban de esa manera. Y miren, no sé si a ustedes les ha ocurrido esto, pero cuando nosotros le hablamos de Cristo a un familiar o a un conocido, y dicen: no, ustedes siempre dicen que Cristo viene, y a ver, ¿cuándo viene? Si no ha venido. Siempre han dicho que viene y no viene. Bueno, el incrédulo puede vivir así, pero el creyente no, hermanos. La preocupación de los apóstoles era que nosotros tuviéramos presente esto. Y de esa manera, hermanos, es que vamos a observar que desde el verso 1, Pablo describe entonces cómo luce la vida de una persona que está esperando la segunda venida del Señor Jesús. Si notamos la razón por la que Pablo comienza diciéndole a la iglesia que recuerden las cosas que ya aprendieron,
es porque en un sentido, lo primero que Pablo hace es recalcarle a estas personas la necesidad que tenían de recordar algo que ellos ya sabían. En esto Pablo es muy enfático porque podemos notar que no solamente dice que recuerden lo que aprendieron, sino que les dice que abundéis más y más. Entonces, cuando Pablo les habla esto, no sé cuánto tiempo habrá pasado Pablo antes de enviarles esta carta, cuando inició la iglesia de Tesalonicenses, pero tuvieron al apóstol Pablo enseñándoles no solo el evangelio, sino la doctrina. Y Pablo lo que les está diciendo en esta carta no les está diciendo algo nuevo. Lo que nos ha predicado el pastor a través de los sermones es el tema de cómo era esta iglesia. Era una iglesia ejemplar. Timoteo daba muy buen testimonio de ellos y eso estaba bien, pero eso no es suficiente y no era suficiente para esa iglesia, porque en el capítulo anterior la oración de Pablo es que ellos crecieran. Ese es lo mismo que nosotros tenemos que tener en este tiempo, es un crecimiento. Y Pablo lo hace de esta manera y les dice, de la manera que aprendiste, así abunden más y más. El apóstol Pablo ya les había dado las enseñanzas que ellos tenían. Cuando Pablo le dice, lo que ustedes aprendieron, tal vez para este momento ellos podían recordar el evangelio de Cristo, la obra que Cristo había hecho por ellos y en la manera que ellos se debían de haber conducido, porque aún Pablo se pone como ejemplo, porque dice que aprendieron de nosotros. Entonces Pablo como ejemplo les había enseñado cómo deberían de conducirse, y Pablo les dice que no solamente deben de quedarse estáticos en ese lugar, sino que dice que en eso deben de abundar más y más. Para Pablo, entonces, un cristiano que crece en madurez no es un cristiano que va por el mundo aprendiendo cosas nuevas, nunca antes escuchadas. No, para Pablo un cristiano que crece en madurez es un cristiano que ha conocido la verdad, ha creído en el evangelio del Señor Jesús y al mismo tiempo es una persona que vive recordando y practicando las mismas cosas todos los días de su vida. Y es lo mismo que enseña el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 1 y 2, cuando les dice a la iglesia, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces vemos que en esta carta, al igual que Pablo, la razón principal por la que Pedro escribe esta parte de la carta no es porque quiere que escuchen algo nuevo de él. No, el propósito de Pedro era que la iglesia pudiera poner atención a lo que Dios ya había dicho a través de sus profetas y de la doctrina de los apóstoles. Es decir, para los apóstoles, si algo era nuevo, lo más posible es que era mentira. Los apóstoles confiaban que la verdad tenía que ser algo ya antiguo, algo que ya había sido dicho. Ahora en este tiempo, hermanos, yo vengo de un trasfondo carismático y pasé como 10 años en ese lugar. Se usaba de esta manera y decían, bueno, va a venir profeta fulano de tal. Y había gente que decía, yo voy a ayunar para que me traiga una palabra para mí. O de repente llegaba el mismo dicho profeta y podía decir, traigo una palabra nueva del Señor esta tarde. Y cuando terminaba le agradecían, gracias por una palabra tan fresca que nos trajo. Hermanos, la palabra de Dios nunca ha pasado de moda. Es más, es tan así que de la palabra el Señor Jesús dice que vive y permanece para siempre. Es lo que dice la palabra. No solamente, la misma palabra declara que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces, no hay algo nuevo que nosotros necesitemos escuchar. Más bien, si es algo nuevo, debemos de dudar que alguien pueda decir que trae una nueva palabra. Ahora se usa un lenguaje raro, dice, trae una palabra de rompimiento, una palabra de prosperidad, una palabra de esto, una palabra de lo otro, pero nunca citan un profeta antiguo antes de decir algo así.
o la doctrina de los apóstoles. Entonces, para este tiempo, hermanos, no vamos a demostrar la madurez queriendo escuchar a alguien nuevo. Esto es algo que nosotros debemos de recordar, hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí en nuestra manera de vivir. Porque Pablo es muy claro en este pasaje en cuanto que la manera de vivir de un cristiano que agrada a Dios no se trata tanto de aprender cosas nuevas, sino de crecer en el conocimiento y en la práctica de lo que ya hemos escuchado muchas veces. Es bueno, hermanos, que escuchemos predicadores que son muy elocuentes para este tiempo, porque la verdad, hermanos, que sí aprendemos de personas que son, pues el Señor las ha iluminado más de lo que a muchos de nosotros lo ha hecho. Hay buenos libros, hermanos, pero lo que nosotros debemos de tomar es la palabra de Dios, hermanos. En este libro, hermanos, se encuentra el único medio, hermanos, de llegar al Señor. Es lo único que el Señor nos ha dejado para fe y conducta de nuestro diario vivir. Entonces, los libros ayudan, sí, ir a conferencias también. Pero no vamos a demostrar, no vamos a crecer en madurez, hermanos, por hacer esas cosas. La madurez de que Pablo habla aquí, habla de algo que ellos ya aprendieron. Y posiblemente algunos de nosotros hemos tenido más tiempo de cristianos que esos cristianos de la iglesia de Tesalónica. Pero tuvieron al apóstol Pablo como maestro. Pero en esto, hermanos, lo que Pablo les dice, el crecimiento se ve no aprendiendo cosas nuevas, porque él no trae algo nuevo. Pedro dice que nosotros obedezcamos lo que ya fue escrito por los profetas y el fundamento de los apóstoles. Entonces, para nosotros la búsqueda no debe de ser algo nuevo. Si bien yo creo que en todos los temas de la Escritura, por la gracia del Señor, podemos profundizar un poco más. De este lado de la eternidad, hermanos, nunca vamos a poder decir, he conocido todo de Dios, porque Dios es un Dios eterno, es un Dios infinito. Aún es posible que viviendo una eternidad con Él, aún así no le vamos a poder conocer del todo. Entonces no podemos jactarnos de saberlo todo o de pensar que porque hemos escuchado dicho famoso, o porque hemos leído sus libros, o porque vamos a conferencias, ya podemos decir que hemos aprendido más. Como cristianos, vamos a demostrar la madurez no cuando aprendemos algo nuevo, sino cuando ponemos por obra lo que ya hemos aprendido. En nuestro caminar cristiano, hermanos, es muy fácil que en algún momento creamos que hayamos escuchado todo. Podemos venir a la iglesia y pensar que el servicio es algo aburrido y monótono, que tal vez la iglesia está apagada. Sin embargo, cuando eso nos pasa, hermanos, lo primero que nosotros debemos de hacer es voltear hacia nuestra vida, examinarnos y pensar en esto que dice Pablo, en las cosas que hemos aprendido. ¿Cuánto de lo que hemos aprendido, hermanos, practicamos en nuestro diario vivir? Eso es lo que nosotros debemos de hacer cuando esto nos ocurra. Para Pablo, hermanos, la madurez espiritual no es igual a conocimiento solamente. Para Pablo, madurez espiritual es conocimiento igual a obediencia a lo que decimos conocer de la palabra de Dios. Por eso, cada vez que vengamos a la iglesia, hermanos, hay dos maneras en las que podemos venir a la iglesia o a este lugar. Podemos venir a este lugar con arrogancia y desconectarnos de lo que se hace dentro de la iglesia y aún poner nuestra atención en otra cosa, como tal vez nuestro teléfono, o divagar en nuestra mente y decir, pues lo que está diciendo el hermano, ya me lo sé. Y desconectarse de lo que está pasando aquí. Porque podemos pensar que son cosas que nosotros ya sabemos. Pero también, hermanos, podemos venir con humildad, hermanos, y estar atentos a la palabra del Señor. Porque desde aquí, hermanos, se dicen cosas que muy posiblemente, hermanos, usted y yo ya sabemos. Pero que en el plan eterno del Señor es necesario que se nos repitan
una y otra vez. Tenemos esa necesidad, hermanos. Como seres humanos, nunca vamos a alcanzar la perfección. Y el creer que sabemos las cosas, hermanos, todas las cosas, es arrogancia. Lo que el Señor hace, y lo podemos ver, yo creo que domingo a domingo, hermanos, nos repite cosas que ya sabemos, pero se nos olvida. Porque muchas veces salimos de este lugar examinando nuestra vida y diciendo: Señor, parecería que yo sabía eso, pero delante de tu palabra estoy desnudo y hasta parece que ni siquiera soy tu hijo. ¿Cuántas veces no nos ha desnudado aquí mismo la palabra del Señor cuando se nos predica el Evangelio? Entonces debemos de venir, hermanos, porque desde aquí se predica la palabra del Señor. Así que si viene buscando algo nuevo, hermano, se equivocó. En esta iglesia no va a aprender algo nuevo. En esta iglesia se le van a repetir las mismas cosas, porque tenemos necesidad todos los días de la vida de acercarnos a este libro que fue escrito por más de 40 autores hace más de 4.500 años, pero que no ha pasado de moda, que es el libro más vendido en todo el mundo, y que tenemos la necesidad de acercarnos a él para recibir el consejo y la guía del Señor todos los días. Este libro se puede hacer viejo, pero no pasa de moda, hermanos. No es como cualquier otra novela, no. Esta es la palabra de Dios, no pasa de moda. Para Pablo, hermanos, hay un sentido en que la vida cristiana puede llegar a ser algo muy sencillo, hermanos. Tan sencillo es que si queremos agradar al Señor, lo que tenemos que hacer, hermanos, según lo que Pablo habla aquí, es recordar las mismas cosas que ya nosotros hemos conocido, que hemos recibido, que ya sabemos. Y que si queremos conocer y crecer en la voluntad del Señor para nuestra vida, lo que tenemos que hacer es recordar las mismas cosas que ya hemos escuchado. Porque dice así Pablo, en el verso 2 al 4, dice así: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces vuelve con estas palabras, parece repetitivo también Pablo, pero así lo dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos. Entonces lo que Pablo a continuación va a decir no es algo tampoco nuevo ni para la iglesia de Tesalónica ni para nosotros. Esto no es algo nuevo y es un tema que se debe de tocar dentro de la iglesia y que debe de instruirnos, porque esa es la voluntad de Dios. Y luego Pablo no solamente menciona esto, sino que estas instrucciones Pablo las da y las da por el Señor Jesús, lo que viene a continuación. Y como decimos, hermanos, como les decía al principio, la voluntad de Dios pues no está secreta, aquí está. Podemos ver que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Él nos ha llamado con ese gran llamamiento a la salvación, pero esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado nos lleva a caminar hacia esa meta que es la santificación. No la vamos a alcanzar de este lado de la eternidad, hermanos, pero esa debe de ser nuestra meta, avanzar hacia allá, hacia la santificación. Y les da una manera de cómo es que ellos deben de hacer esto. Entonces Pablo ya había elogiado a esa iglesia por su comportamiento, por el amor que se tenían unos a otros. No solamente eran ejemplo y alegría para los apóstoles, sino para todas las iglesias que se encontraban en ese lugar. Y con todo y esto les dice el apóstol Pablo, no los está acusando, sino les está dando una instrucción de cómo debe de lucir la vida de un creyente que está esperando la segunda venida. Debe de esperarlo sabiendo que la voluntad de Dios es la santificación. La otra parte es que la voluntad de Dios es que se aparten de la fornicación. Dice después ahí, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor.
en este pasaje, hermanos, cuando Pablo dice esas palabras, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, podría parecer, hermanos, que Pablo solamente está dirigiendo a los casados. Sin embargo, una mejor traducción de la palabra esposa que está aquí en la Reina Valera es la palabra vaso. Es decir, Pablo está diciendo que cada uno sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Cuando Pablo menciona la palabra vaso, se refiere al cuerpo. Es decir, que cada uno de nosotros sepa tener su cuerpo en santidad y honor. Está hablándole a la iglesia en general. Hermanos, nosotros estamos aquí como iglesia y el Señor sabe quién es su iglesia. Su iglesia, hermanos, podemos saber por la Escritura que también hubo niños y jóvenes que eran parte de esa iglesia. Entonces, cuando Pablo habla en esta carta, le está hablando a la iglesia en general, le está hablando a niños, le está hablando a adolescentes, le está hablando a jóvenes adultos, le está hablando a casados y a personas adultas que también puede ser que estén solteras o hayan sido casados. Entonces, cuando Pablo dice esto, dice que tenemos que cuidar nuestro cuerpo y apartarnos de ese pecado. Lo está diciendo aquí Pablo. Es decir, la santidad, hermanos, en la vida sexual, de la que Pablo habla en este pasaje, no es una responsabilidad que solamente está dando al matrimonio. No. La santidad en la vida sexual es una responsabilidad, hermanos, que Dios ha dado a cada uno de sus hijos, para que cuide de su cuerpo, hermanos. En pocas palabras, Pablo aquí no está solamente hablando a los casados, está hablando a toda la iglesia. Por eso, si el día de hoy tú estás aquí en este lugar sentado escuchando la palabra del Señor y eres casado, la voluntad de Dios para tu vida es que te apartes de toda inmoralidad sexual. Ahora, por otra parte, si tú no eres casado, la voluntad de Dios para tu vida es que te apartes de la fornicación, de la misma manera. Ahora, hermanos, hay libros que quieren adoctrinar a nuestros hijos desde edades muy tempranas. Tal vez algunos pensarán que es un tema que no es para nuestros hijos, pero lo es, hermanos. Porque el diablo está tratando de inyectar una doctrina contraria a lo que el Señor ha establecido dentro del contexto matrimonial, que es donde se da la relación sexual. Entonces, cuando Pablo dice que se aparten de fornicación, esta palabra fornicación, hermanos, es la palabra porneia, que en el griego, hermanos, lo que significa, pues, ustedes pueden encontrar que esa palabra es muy cercana a una que se utiliza en nuestro idioma, que es la palabra pornografía, pero esta abarca todas las relaciones ilícitas fuera del matrimonio, esta palabra. Entonces, todas esas relaciones ilícitas fuera del matrimonio, hermanos, viene a ser el adulterio, el concubinato, la pornografía, la prostitución, el incesto, que es tener relaciones sexuales con familiares, la homosexualidad, el lesbianismo, la masturbación, etc. Todas estas áreas son las que el Señor nos llama como hijos a apartarnos de este tipo de prácticas. Porque la voluntad de Dios no es que hagamos eso, sino que nos santifiquemos y que cuidemos de nuestro cuerpo. Las relaciones sexuales el Señor las ha regalado, las ha dado como un regalo para el matrimonio que Él mismo constituyó. Si vamos al principio, el Señor lo regaló para que en su propósito procrearan y se multiplicaran. Pero también el Señor ha regalado placer en medio de esa relación que ha sido buena y pura en el vínculo del matrimonio, en el pacto matrimonial. Todo lo que se sale de ahí, hermanos, solamente ha traído dolor, vergüenza, destrucción, muerte, enfermedad, pobreza. Todo lo que se sale de las relaciones sexuales fuera dentro del matrimonio
solo traen cosas y consecuencias terribles que yo creo que todas las familias de la tierra hemos sido afectados por esta tendencia al hombre a hacer su voluntad y no tomar en cuenta lo que el Señor ha establecido desde que creó al hombre y la mujer. Entonces la relación sexual se da dentro del matrimonio. Ahora lo tenemos que decir así, pero el matrimonio es un hombre que nació biológicamente hombre y una mujer que nació biológicamente mujer. Eso es lo que el Señor ha hecho y constituido como un matrimonio, y a eso le ha regalado una relación sexual que Él ha bendecido. No solamente la ha bendecido, hermanos, el Señor que nos ha llamado y ha salvado nuestros cuerpos está presente aún en ese momento, porque eso es cuando ocurre la unión donde dice, y serán una sola carne. Entonces el Señor sabe cómo aún en la intimidad tratamos a nuestras esposas. El Señor es testigo de eso. Es testigo cuando tú estás a solas en tu casa, sabiendo lo que tú estás haciendo, pero el llamado del Señor es a que nos apartemos de esto, que si bien puede ser que sea en secreto, un día puede salir a la luz. Y puede haber consecuencias como lo ha habido a través de toda la Escritura, a personas que han decidido salirse de lo que el Señor ha establecido, que es una relación sexual dentro del matrimonio. Entonces, aclarando un poco esto, para que entendamos lo que es eso, ahora lo que podemos dejar en claro es que cuando la Biblia habla de fornicación, no se refiere solamente a todo lo que mencioné antes, lo incluye. Sin embargo, para la Biblia una persona que practica la fornicación también es una persona, hermanos, que alimenta cualquier deseo sexual fuera del matrimonio. Cuidarnos de la fornicación, hermanos, incluye cuidar nuestros cuerpos y también cuidar nuestra mente. Por eso el Señor Jesús, en lugares como en Mateo 5:28, lo dice de esta manera: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor nos hace responsables, hermanos, de este pecado, no solamente en el acto, nos hace responsables cuando nosotros comenzamos a jugar con esos pensamientos. Nosotros tenemos suficiente maldad, hermanos, en nuestro corazón para dejarnos caer en este pecado. Pero el Señor, hermanos, nos da la salida, porque dice aquí que nos apartemos. Apartarse, hermanos, es poner una separación, separarse, quitarse de eso. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, el Señor dice, solo con mirarla y codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. El Señor nos hace responsables, hermanos. Por eso, que en el momento cuando nosotros viene ese pensamiento, porque va a venir, lo que debemos de hacer es recordar las cosas que ya sabemos. Lo primero que hemos aprendido, hermanos, es el Evangelio del Señor Jesús. La obra tan grande que Él hizo es volver a la cruz y ser agradecidos en lo que Él hizo y apartarnos de eso, porque no nos llamó para estar ahí. Dice la Escritura que Él nos llamó a santificación. Entonces, nosotros somos responsables, y eso, hermanos, de jugar con ese pecado en nuestra mente es alimentar los deseos que ya tenemos en nuestra carne. Entonces, si usted lo está pensando o está en ese proceso, debe de dejar eso. Si eso ha bajado a su corazón y no tiene continencia en eso, debe de apartarse de eso. Porque este pecado, hermanos, el Señor lo aborrece y trae severas consecuencias. Por eso una persona que realmente vive esperando la segunda venida del Señor y vive queriendo hacer la voluntad de Dios, es una persona que constantemente crece en santidad. No es solamente una persona que se abstiene del mero acto de la fornicación. No,
es una persona, hermanos, que anda en la voluntad de Dios y crece en santidad. Es una persona que cuida su mente y su corazón de pensamientos que lo llevan a alimentar deseos pecaminosos en el corazón. Porque, hermanos, en el caminar cristiano hay referentes, hermanos, lamentablemente, de hermanos que han caído, líderes que han caído en este pecado. Y este pecado, hermanos, no es algo como de que, hoy voy caminando en santidad y mañana lunes amanecí en adulterio. Eso no ocurre así, hermanos. Eso ocurre acá. Primero lo planea uno, viene a la mente. Si uno acaricia esos pensamientos, tanto y tanto que está ahí, baja al corazón, no contiene su cuerpo y cae en pecado. Entonces, cuando ese pecado se hace público, hermanos, y sale a la luz, es porque ya llevaba mucho tiempo en la oscuridad formándose dentro del que cae. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, hermanos, es algo planeado, es algo que se hace con toda razón, hermanos. No puede uno decir, una cosa llevó a la otra y de repente aparecía aquí. No es así, hermanos. No podemos decir esas cosas. Esto es en serio. No podemos acariciar ese tipo de pensamientos porque eso alimenta los malos deseos que nosotros ya tenemos en nuestro corazón. Debemos sacar esos pensamientos. Debemos de cambiar esa manera de pensar y volver a las cosas que ya aprendimos. Volver al Evangelio de Cristo. Recordar la cruz de Cristo. Recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Llenarnos, hermanos, nutrirnos de la palabra del Señor. Limpiar y lavar nuestras mentes con la palabra del Señor. Con este libro que les digo, no les vamos a traer cosas nuevas. Es algo que ya está escrito. No es una palabra nueva, no es una palabra fresca, es algo que ya se ha dicho antes, pero que en la voluntad del Señor, empezando este año, hermanos, muchos tenemos propósitos de decir, bueno, esta vez yo voy a empezar la dieta, ¿no? Este año voy a ir al gimnasio. Hermanos, ¿qué tal si este año nos santificamos? Nos santificamos más y más, esperando la venida del Señor Jesús. Hermanos, no crean que predicar de aquí arriba es tan fácil, hermanos. Yo como hombre también batallo con malos pensamientos. Y es difícil, hermanos. Pero el Señor en su palabra, hermanos, nos da la salida. Dice, apártate de eso. Llena tu mente de la palabra del Señor. En este sentido, hermanos, podríamos decir que la guerra contra este pecado, hermanos, no es algo que comienza de afuera hacia adentro. Es algo que va a comenzar de adentro hacia afuera, porque nuestro corazón está lleno de esos deseos. La única manera en que nosotros podremos andar en la voluntad de Dios alejados de la fornicación es si primero recordamos que Dios ha comprado nuestras vidas para que le pertenezcan a Él y no al pecado. Si vemos en este texto, hermano, la razón por la que Pablo dice que la voluntad de Dios para el creyente es que se aparte de la fornicación, es porque en un sentido la voluntad de Dios para la vida del creyente no es un secreto. Cuando se trata de la fornicación, la voluntad de Dios es muy clara. Notemos que en este pasaje específicamente la voluntad de Dios no es que nosotros enfrentemos este pecado, hermanos. No es que nosotros enfrentemos esta situación para ver si vamos a caer. Tampoco es la voluntad de Dios, hermanos, que resistamos este pecado. La voluntad de Dios dice su palabra, que huyamos de este pecado, porque es lo mismo que Pablo dice en 1 Corintios 6:18, cuando dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces la receta, hermanos, según la Escritura o este libro viejo que nos da la salida, no es que resistamos,
Porque regularmente el mundo, y muchas veces hasta el cristiano, vive pensando, ¿qué tan cerca puedo vivir del pecado, pero que siga yo siendo cristiano? Bueno, con este pecado, el Señor dice, huye. Con este pecado es un gigante que no vas a poder tirar. No te enfrentes a él porque te va a tumbar. La mejor manera es verlo como yo cuando niño veía una cascabel. Hermanos, yo veía una cascabel y le sonaba el cascabelito. Yo corría lo más duro que podía y no volteaba hasta que yo sentía que ya estaba bien lejos. Entonces volteaba. Pero ya cuando estaba bien alejado. Entonces debemos de mirar este pecado, hermanos, como un animal que nos va a picar y nos va a envenenar. Porque este pecado hace daño al que cae en él. Porque se sale del parámetro que Dios nos ha dejado dentro del matrimonio. En pocas palabras, hermanos, lo que debemos recordar es que el cristiano maduro no es aquel que resiste la tentación, hermanos, del pecado sexual. No, el cristiano maduro es aquel que huye lo más lejos posible de este pecado. Miren, pensémoslo de esta manera, hermanos. Ay, yo quisiera tener la garganta del hermano Enrique, de repente. Pero bueno, sigamos. Observémoslo de esta manera, hermanos. David, según la Escritura, era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre muy valiente. Jugó con este pecado, hermanos, y cayó. Se le fue quitado el reino, se le fue dado al hijo, y aún así tuvo una maldición que fue a pagar Cristo en la cruz. La espada siempre iba a estar en su casa. Por otra parte, vemos a alguien bien fuerte. Aquí a lo mejor algunos de nosotros podamos creernos fuertes, pero Sansón era muy fuerte, bien fuerte, no había otro más fuerte que él. Y miren, jugó con ese pecado y terminó muerto. Salomón, hermanos, el hombre más inteligente de la historia, al Señor que Dios como regalo le dio la sabiduría, pues no era ni tan sabio, hermanos, porque al final cayó en ese pecado y también pagó las consecuencias. ¿Qué nos hace pensar, hermanos, que nosotros seamos más valientes que David, más fuertes que Sansón o más inteligentes que Salomón? Pensar que nosotros podemos resistir ese pecado, hermanos, es caer en el engaño de Satanás. No se puede, hermanos. El Señor ha dicho, de este pecado tienes que huir. Llámese celular, llámese películas, llámese compañero de trabajo, compañera de trabajo. Huye de ese pecado. Esa es la voluntad de Dios. Huye de ese pecado. No lo resistas, no lo soportes. La voluntad de Dios es huir. Nosotros sabemos cuando ese pecado toca nuestra puerta. Nosotros sabemos. No podemos como hacernos los que no sabíamos. Nosotros sabemos, hermanos, cuando eso comienza. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros huyamos de ese pecado. Por eso cada vez que estemos expuestos, hermano, a cualquier tipo de fornicación o pecado de inmoralidad sexual, debemos recordar las palabras que dijo el sabio Salomón. En Proverbios 6, 27 al 29, cuando dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es aquel que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Entonces, las primeras dos preguntas que hace ahí, pues es un negativo. Es como decir, te vas a echar brasas adentro de tu cuerpo y no te vas a quemar, o caminarás sobre las brasas prendidas, ¿no te quemarás? Es obvio que sí. Entonces es un pecado que no podemos arriesgarnos, no podemos darle un centímetro a ese pecado porque te va a hacer caer. Lo que Dios manda en su palabra con respecto a este pecado es apartarte o huir, como lo hizo José en el Antiguo Testamento.
Antes que faltarle a Dios, prefirió mejor entrar desnudo al reino de los cielos que con una túnica valenciaga. No es cierto, hermanos. La razón por la que en los versos 5 y 6 continúa diciendo que no andemos en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Es porque Pablo quiere que veamos que el pecado de la fornicación es un pecado que Dios toma de una manera muy personal. Es decir, la fornicación ofende no solamente a Dios, también puede ofender al prójimo. Y en este caso dice del hermano, pero el vengador es Dios mismo. Les está diciendo, hermanos, porque en esta cultura, como en aquella, se dan casos tan terribles, como en el caso de la iglesia de Corintios, donde un joven estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre, no su madre, su madrastra, pero eso es algo que el Señor prohíbe. Hay una lista, hermanos, que si quieren después la pueden ver en su casa, de las relaciones sexuales que el Señor le prohíbe a su pueblo en el Antiguo Testamento. Se encuentran en el libro de Levítico, capítulo 18, a los que apuntan, eso lo pueden mirar después. Y entonces, este agravio, hermanos, dice que debemos de no agraviar a nuestros hermanos. Entonces, los que estamos casados aquí, ya estamos apartados, tenemos un pacto delante de Dios con nuestras esposas. No podemos ver otra mujer, ni nuestras mujeres a otro hombre. Los que son solteros deben de cuidar a cada una de las jovencitas aquí como si fueran sus hermanas. Nunca deben de verlas como algo donde ustedes van a lograr ese propósito de ese pecado. Debemos de cuidar, hermanos, a cada uno de nosotros, porque tanto debemos de cuidar nuestra santidad como la santidad del prójimo. Hermanos, ¿quién quisiera tener al Señor como un vengador que se va a vengar a causa de que nosotros estemos haciendo ese pecado? Del Señor no nos podemos escapar, hermanos. Este pecado, si alguno está en el proceso o está dentro de este pecado, el Señor lo sabe. Nosotros no lo sabemos, porque es algo que se da en lo oculto. Pero la palabra del Señor dice que Él es vengador de todo esto. Él se va a vengar. Dice, ya se lo habíamos dicho y se lo testificamos. Es porque Pablo quiere que veamos cómo este pecado daña no solamente a Dios, sino al prójimo. Entonces vemos también el contraste que Pablo hace entre los gentiles y los cristianos. Para Pablo, la razón principal por la que un gentil o un no creyente practica la fornicación, simple y sencillamente porque no conoce a Dios, ni lo toma en cuenta en lo que hace. Al no creyente no le importa. Pero lamentablemente para el no creyente, el vivir de esa manera, entra en una lista que se encuentra en 1 Corintios 6:9, no lo voy a leer ahorita, si alguien lo quiere apuntar, pero dice que ni el adúltero, ni el fornicario, ni los ávaros, ni los maldicientes, y da una lista y dice, y todos estos no tendrán parte en el reino de Dios. Eso quiere decir que les espera una expectativa de juicio en el infierno. Por eso es que Pablo hace una diferencia entre el que es y el que no es, porque si cree el que no es, no necesita obedecer a Dios, posiblemente, pero Dios lo va a juzgar por ese pecado. Por otro lado, la razón principal por la que los cristianos se alejan de la fornicación es porque un cristiano, hermanos, nunca querrá jugar con un pecado que costó la sangre de su Salvador. De repente yo me acordaba cuando estaba estudiando esta parte, me acordaba hay un canto que cantamos aquí que dice que miremos a Cristo lleno de gracia y amor. Dice, y lo terrenal se desvanecerá a la luz de su gracia. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a esto, hermanos, debemos de pensar en lo que el Señor hizo por nosotros. Él derramó su sangre
por culpa de ese pecado. Y no debemos de pisotearla, tomando este pecado como algo que podemos hacer en lo oculto, al fin que la gracia del Señor es mucha. No como dice el canto que cantamos, su gracia es mayor. No, hermanos, no debemos de tomar la gracia como un libertinaje. Debemos de apartar nuestra mente, porque recuerden, el Señor nos hace responsables aún en nuestros pensamientos. Si tenemos pensamientos de deseos sexuales con otra persona, el Señor nos hace culpables. Miren, un teólogo que se llama Sinclair Ferguson da esta frase y dice así: como cristianos debemos aprender a ver el pecado no a la luz del placer que ofrece, sino a la luz del juicio que merece. Hermanos, el juicio que merece este pecado y que trae el Señor, primeramente para sus hijos, la disciplina, porque dice que el Señor es vengador de esto. Entonces, hay una consecuencia para este pecado. No podemos decir, bueno, el Señor nos perdona todo. No, hay una consecuencia para esto. Nosotros no la sabemos, pero el Señor nos lo advierte. Por otra parte, también al no creyente, esto está en la lista de los pecados de los que no heredan el reino de los cielos. Por el contrario, son los que van camino al infierno. Por eso, si el día de hoy tú estás aquí y no has creído en Cristo, puedes caer en el error de ver este pecado como algo que no afecta a nadie, porque lo haces en lo oculto. Y tal vez te afecte solamente a ti, porque eres el que lo practicas. Sin embargo, la Biblia es muy clara: detrás de todo este placer que ofrece este pecado, detrás de todas las promesas de gozo que este pecado te puede dar, detrás de esto, hermanos, hay un juicio que Dios ha prometido traer en contra de todo aquel que comete estos pecados. Por eso, si no has creído en Cristo, arrepiéntete, cree en el Señor Jesús, para que seas salvo de la mentira de este pecado. Para el cristiano, la mejor manera de huir de la fornicación es obedeciendo al Señor, que murió por él en la cruz del Calvario. Para el incrédulo, la mejor manera de huir de la fornicación es creyendo y poniendo su fe en aquel que lo puede salvar de sus deseos pecaminosos y de sufrir un juicio a causa de su pecado. Por eso es que Pablo, hermanos, en los siguientes versículos dice: pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y nos vuelve a decir cuál es su voluntad. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, recalca Pablo estas palabras, y no solamente eso dice, porque muchas veces a lo mejor podemos venir y decir, eso que dice el hermano yo lo sé. Bueno, por si alguien hubiera así, Pablo se adelantó a eso y dice, bueno, estas palabras no me las inventé yo. Estas palabras son divinas. El que rechaza estas palabras no está rechazando a Pablo, está rechazando a Dios mismo. Y para el cristiano dice, y Él te ha dado a su Espíritu. Como cristiano, por el Espíritu de Dios que mora en ti, tú sabes si eres tú. Es decir, Dios nos ha dado la responsabilidad de huir de este pecado para poder lograrlo y andar en su voluntad, y al mismo tiempo no nos ha abandonado con la responsabilidad a nosotros solos. Note cómo Pablo habla de la Trinidad en esta parte de la Escritura, para motivarnos, hermanos, a vivir en santidad, abandonando la fornicación. En el verso 6, Pablo dice esto, que Dios, el Hijo, en un futuro vengará estas cosas y traerá juicio en contra de este pecado. En el verso 7 nos dice que es Dios el Padre el que en el pasado nos eligió y nos llamó, apartándonos para vivir en santidad y apartados de este pecado. Y en el verso 8, hermanos, dice que el Espíritu Santo es el regalo que Dios nos ha dado y nos guía todos los días para abandonar este pecado. Es decir,
el mismo Dios Trino, que planeó toda cómo iba a ocurrir la salvación de cada uno de nosotros, Él es el mismo, hermanos, que es testigo de nuestro diario vivir, pero no nos ha abandonado, hermanos, a que nosotros podamos caer de plano en los deseos de nuestro cuerpo. Nos ha dado a su Espíritu que nos guía día con día y que nosotros le escuchamos, hermanos, porque nuestra conciencia no está muerta. El Señor nos ha dado vida y podemos ahora escuchar al Espíritu de Él. Pablo describe en Romanos 8:11 la Trinidad obrando para librarnos de este pecado cuando dice: y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En pocas palabras, hermanos, podemos tomar ánimo, hermanos, en este pasaje, porque tenemos como testigos a la Trinidad observando nuestro diario vivir, cómo tratamos a nuestras esposas, cómo tratamos a nuestras hermanas y cómo tratamos al prójimo en esta área. ¿Qué pensamientos tenemos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, y de qué nosotros somos responsables delante de Dios? Pero también nos ha dado su Espíritu, hermanos, que mora en nosotros y nos ayuda día con día a apartarnos del pecado. Por otro lado, hermanos, quería decir esto: si tú estás aquí y no has creído en el Señor Jesús, recuerda algo: el pecado de la fornicación vendrá a ti y vendrá ofreciéndote mucho placer. Sin embargo, aunque el pecado de la fornicación ofrece placer, nunca te va a satisfacer y tampoco te puede dar el gozo que tiene el que cree en Cristo. Pero si tú hoy puedes creer en Cristo Jesús, encontrarás gozo dándole muerte a ese pecado que te puede llevar al infierno. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar aquí aprendiendo lo que es tu voluntad, Señor. Tu voluntad es que nos santifiquemos día con día, recordando todas las cosas que tú nos has enseñado. Te damos gracias, Señor, por la obra tan maravillosa que tú hiciste al salvarnos. Merecíamos el infierno, Señor, por el pecado que nosotros hemos hecho, pero en tu amor infinito nos salvaste. Pero también nos salvaste para apartarnos del pecado y vivir una vida, Señor, imitando a Cristo, apartándonos de este pecado, Señor, que ha costado tanto dolor y vergüenza en medio de nuestras familias. Nos confesamos, Señor, que en nuestra mente muchas veces jugamos con pensamientos que no te agradan, Señor, y somos responsables el día de hoy delante de ti. Rogamos, Señor, que nos ayudes para que no entristezcamos al Espíritu Santo que mora en medio de nosotros y que podamos vivir para tu gloria, santificándonos día con día, apartándonos de la fornicación y de todo pecado y recordando, Señor, aquella cruz que nos salvó y nos libró de todo pecado. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida agradecidos, Señor, con todo lo que tú nos has dado, sabiendo, Señor, que tú hoy mismo puedes venir. Que día con día, Señor, podamos vivir esperando esa gloriosa venida, donde nos harás libre de este cuerpo de muerte, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por tu plan de salvación, por tu Espíritu Santo, Señor, y por tu palabra. Ayúdanos a siempre volver a ella cuando tengamos dudas, cuando caigamos en pecado. Ayúdanos, Señor, a nutrirnos de tu palabra día con día, a no querer escuchar cosas nuevas, Señor, sino lo que tú ya nos has dicho. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.